Buenas noches, mi nombre es Adriana Rivera y les doy la cordial bienvenida al live webinar en el cual estaremos hablando sobre qué es y qué no es transformación digital. Nos estará acompañando el profesor Mario René Padilla, quien es profesional de la industria de la tecnología de información y comunicaciones y cuenta con más de 30 años de experiencia. También agradecemos a EDSDS Online Innovation, Casa TIC, a la Universidad Dr. José Matías Delgado y a la Escuela de Ciencias de la Comunicación por su participación en la creación de espacios disruptivos para los estudiantes. Cedo la palabra al decano de la Facultad de Ciencias y Artes y director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, Ricardo Chacón. Muy buenas noches, gracias por estar en este webinar este día. Venimos de vacaciones y ya estamos en la segunda parte del ciclo. Este evento es importante fundamentalmente por dos cosas. Primero, porque es una actividad promovida por la escuela con otras organizaciones SDS, la Matías Disruptivo, con la idea, y este es lo básico, de poner en discusión temas de tecnología, temas de desarrollo tecnológico, temas de innovación aplicado a las ciencias de la comunicación. El tema pareciera que es cuadrado, pero es fundamental para entender los cambios de la revolución industrial que estamos ya viviendo, los nuevos cambios que tienen que ver con el Big Data, que tienen que ver con los vehículos sin motorista, que tiene que ver con el Internet de las cosas que cada vez se convierte en un mundo de datos que tienen que ser asimilados para aplicarse, requieren pensamiento, requieren reflexión. Y eso es lo que estamos intentando en esta ocasión. Queremos sencillamente, simplemente poner en discusión este tema, y qué mejor manera que hacerlo con este tipo de eventos. Gracias por acompañarnos y sin más, doy la palabra para continuar con el evento. Gracias de nuevo. Le damos las palabras a Kevin Salazar, coordinador académico de Disruptivo y también coordinador de la licenciatura en Innovación y Transformación Digital. Bueno, muchas gracias a los asistentes. Este evento, como bien indicó Eli Chacón, está pensado para empezar a reflexionar sobre la revolución industrial 4.0. Si bien parece que son conceptos nuevos, pero tienen sus orígenes en aspectos trascendentales antes de la pandemia, hoy ha tomado fuerza, y creo yo que Disruptivo, en función de una alianza con CASATIC, la Cámara Salvadoreña de Tecnología y de Comunicación, tenemos la oportunidad de impulsar estos temas, hablar de esa combinación de estrategias y de operaciones que vienen a ser innovación tecnológica, aprovechar la minoría de datos para diseñar nuevos servicios. Así que de antemano le agradezco al maestro Padilla que esté con nosotros. Vamos a disfrutar con gusto la disertación que él ha presentado, que presentará, y que sea del mayor agrado para todos nosotros. Muchas gracias. Damos inicio a un nuevo espacio de Disruptivo. Esta noche Mario René Padilla compartirá con nosotros sobre qué es y qué no es transformación digital. Mario es un profesional de la industria de las tecnologías de información y comunicaciones con más de 30 años de experiencia en las áreas de ventas, servicios gestionados, gerencia de productos, mercadeo, servicios de soporte, administración, relaciones públicas, manejo de relaciones con organismos internacionales, empresas multinacionales, gobierno y fabricantes de tecnología. Le damos la cordial bienvenida a Mario René Padilla. Ok, muchas gracias. Buenas noches. En nombre de CASATIC, en nombre de mi empresa ESDS, y a título personal yo les agradezco por la oportunidad que me dan de compartir este espacio con ustedes. Voy a
hablar un poco acerca del tema, compartir con ustedes las experiencias que Dios me ha permitido vivir a lo largo de estos un poco más de 30 años de experiencia profesional, pero aclaro que empecé bien joven, ¿verdad? Así que no van a creer que estoy tan viejo. Pero el tema principalmente, como se los mencionaba, no es algo, es algo que ha venido evolucionando en el transcurso de los años. Voy a compartir mi pantalla porque tengo pues una presentación preparada, la cual me va a ayudar a desarrollar el tema. En este momento voy a compartir y vamos con la presentación. Sí, le agradeceré si alguien me confirma si ya está en pantalla, la pantalla compartida. Sí, ya la podemos Ok. ver. Bueno, entonces el tema que nos tiene aquí reunidos esta noche es el tema de transformación digital. ¿Y qué es y qué no es transformación digital? Eso es lo que vamos a ver. En el transcurso de los años vividos, y como se los comenté, gracias a Dios por las experiencias que he tenido tanto en lo profesional como en lo personal, es importante poner en contexto el tema de la transformación digital. Y por ahí mencionaban el tema de las revoluciones industriales. Es importante que veamos de dónde viene el término de la transformación digital. En el transcurso de la historia, dijéramos moderna, de la historia moderna de la humanidad, hemos vivido a la fecha 4 revoluciones industriales, y más o menos ahí cada una de estas revoluciones se ubican en el tiempo, ahí como lo pueden ver. La primera revolución industrial que dijéramos tuvo un impacto en tema de industria y comercio es el tema de la mecanización, que fue a finales de los 1800, ¿verdad? En donde salió el invento de la máquina de vapor, la energía hidráulica y la mecanización de las máquinas, ¿no? Entonces, en cuanto a mecanización, dijéramos que era la construcción en sí de artefactos que ayudaban a quehaceres de la vida, de la industria, ¿no? Entonces, si consideramos el tema del impacto, dijéramos pues que el impacto que tuvo la primera revolución industrial en la vida cotidiana, pero más que todo en el comercio, fue exponencial, ¿verdad? Entonces, luego del tema de la primera revolución de la mecanización, viene la segunda revolución industrial, que está relacionado a la introducción o a la adopción de la electricidad como fuente de energía para la producción en masa, cadena de montaje y todo lo que es la industria que se desarrolló para la provisión de tecnología y de electricidad en las ciudades, ¿verdad? Entonces las urbes, las grandes ciudades fueron las que tuvieron este gran impacto, y de ahí fue que se desarrolló, dijéramos, todo lo que venía de la mecanización y que tuvo una gran evolución. La segunda revolución industrial se dio a finales de los 1800, principios de los 1900, y todos sabemos pues de dónde viene lo que es la concepción porque no es un invento, ¿verdad? Sino que el descubrimiento y el uso de la electricidad en nuestras vidas, ¿verdad? Mucho se asocia el tema del uso de la electricidad a la luz eléctrica, pero aparte de eso, no sé si alguno de ustedes, y me imagino que sí, han escuchado acerca de Nicolás Tesla, que fue uno de los que hicieron experimentos alrededor de la electricidad, que a la fecha todavía algunos de ellos no han podido ser desarrollados. Entonces, el tema de electricidad, pues en ese entonces sí causó otro gran impacto dentro del quehacer y dentro de la vida cotidiana de todos. Luego viene la tercera revolución, que es la introducción y el desarrollo de la informática. En cuanto al tema de la informática, ya por los 2000 ya podemos hablar del Internet.
fue, dijéramos, en el tema de la información y comunicación, el desarrollo que más ha impactado en temas de desarrollo tecnológico. Y cuando yo tuve la oportunidad de pertenecer a una corporación, a una multinacional que dijéramos que fue la que más aportó desarrollo en temas de Internet entre los años en los 90s y los 2000. En este caso hablo de la corporación Xerox. No sé si todos saben, pero Xerox se fundó en los años, a finales de los años 70, con la invención de la xerografía, y entonces de ahí hubo una serie de desarrollos. Xerox tenía su centro de investigación y desarrollo que se llamaba el PARC, que es el Palo Alto Research Center, que quedaba en Silicon Valley. Digo quedaba porque se cerró ya hace unos 10 años, pero ahí es donde hubo la mayor cantidad de inventos y desarrollos que tienen que ver con el Internet. Xerox desarrolló lo que es el protocolo de TCP/IP, ¿verdad? Todo lo que es las comunicaciones a través de este protocolo, y la invención de la interfaz gráfica y el mouse, ¿verdad? Entonces yo tuve la oportunidad y los que han tenido la oportunidad de estar en el Museo de Investigación y Desarrollo en la ciudad de Washington, han podido, no sé si han tenido la oportunidad, pero yo se los comento, hay una PC que es en blanco y negro, pero usa interfaz gráfica y usa un mouse, inclusive el mouse es de madera, ¿verdad? Entonces, en ese entonces, estamos hablando del 75 al 77, ya había la interfaz gráfica y ya se podía interactuar con objetos dentro de la interfaz gráfica. En ese entonces ya se había inventado la impresora láser, porque la impresora láser es una evolución de la xerografía, en donde la xerografía originalmente usaba luz y sombras para hacer las copias xerográficas sobre papel, pero luego la luz se cambió por un escáner y un haz de luz láser. Y entonces a partir de eso ya existía la impresión láser, y yo podía con este mouse y con esta interfaz agarrar documentos de texto y hacer un drag and drop sobre la impresora para que imprimiera. Y si ustedes utilizan a diario sus impresoras, van a ver que no es algo que se puede hacer en días, ¿verdad? Entonces, aún a la fecha, no se puede hacer completamente de esa forma. Pero bueno, el tema de la informática, ya en esta época, ya dijéramos que el término de digitalización ya se viene introduciendo. Pero no es el mismo concepto que tenemos de digitalización en esta época actual. En ese momento la digitalización se trataba de la conversión de información que está en papel y que se digitalizaba, y que entonces ahora la información ya podía ser utilizada por los sistemas informáticos. En los 2000 también fue el boom en el desarrollo de los sistemas de gestión empresarial, que ahora se llama ERP, y ahí fue cuando nacieron grandes marcas que son líderes actualmente en lo que es el mercado de los ERPs. Estamos hablando, por ejemplo, de SAP, estamos hablando de Oracle, estamos hablando de Microsoft, que por esa época empezaron a desarrollar estos sistemas. Entonces, en ese momento, la automatización tecnológica se trataba de procesos macros dentro de lo que era la industria y las empresas. Y en ese momento, como les mencionaba, el tema de la digitalización venía ya poniéndose cada vez más en moda para lo que era la automatización tecnológica de las empresas. Luego viene la cuarta revolución industrial, que ahí sí hablamos de la digitalización. Ya no es solo la informática, sino la digitalización. Y aquí pues resaltan el tema del Internet de las cosas, la nube, la coordinación digital y la robótica.
Pero aún el tema de la nube viene desde la tercera revolución industrial. Aquí yo les puedo comentar una anécdota. Yo recién graduado de bachiller en el 88, logré tener la bendición de poder entrar en un programa de becarios en lo que originalmente era IBM. IBM tenía sus oficinas aquí en El Salvador y yo fui la primera generación de becarios de IBM y tuve la oportunidad de recibir educación a distancia a través de una terminal que había en una oficina. Aquí en las oficinas de IBM había un lugar, un cuarto, ¿verdad? Donde había una terminal que se conectaba vía satélite a un mainframe de IBM en Nueva York. Entonces, esos son los inicios de la nube. La nube que nosotros conocemos actualmente es la evolución de esos sistemas cliente-servidor que desde ese entonces ya estaban en producción. Cuando yo tuve todo esto de aprendizaje, se establecían sesiones y también las podían hacer vía dial-up, que en ese entonces la conexión al internet era a través de modems. Hay una marca muy famosa de modems que yo la recuerdo, los US Robotics, y que ustedes pueden ver esa marca en la película de Will Smith de iRobot, que los robots eran de una fábrica de nombre US Robotics. Entonces de ahí viene ese nombre. En ese entonces, pues esos eran los inicios de la nube. Entonces la nube que conocemos ahora es la evolución de todas esas tecnologías, y así hay una serie de tecnologías que más adelante se las voy a detallar, que han venido en desarrollo y que ahora se convierten en la tecnología que nosotros tenemos actualmente, y que sobre todo han impactado en la forma en cómo nosotros nos relacionamos. Entonces el Internet de las Cosas, la coordinación digital y la robótica son de las tendencias que más han tenido, dijéramos, atención y auge en la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial y el tema de digitalización empieza a desarrollarse fuertemente a finales del 2014 y 2015. A partir de ahí es que entonces venimos con el desarrollo de estas tecnologías. Pero vamos a ver entonces, ya viendo los momentos en la historia y las revoluciones industriales que hemos vivido, lo que no es transformación digital. Entonces, como se los mencioné en la tercera, en el desarrollo de la robótica, que se empezó a hablar de la digitalización de documentos, surgieron entonces estas tendencias. La tendencia de la oficina sin papeles, que es el paperless office. Ya una vez entonces yo ya no manejo documentos físicos, sino que manejo documentos digitales, vino y tuvo todo un desarrollo de tecnologías alrededor de todo lo que era la administración de los documentos digitales. Luego de eso vemos un gran desarrollo en todo lo que es el procesamiento de imágenes y todo lo que es la revolución de los gráficos que vemos en las computadoras, ¿verdad? Entonces, no sé si algunos de ustedes también oyeron en alguna oportunidad de sus padres o de sus tíos o de quien sea que sean mayores que ustedes, que más o menos a finales de los 80s y ya a principios de los 90, la industria de los videojuegos ya estaba en boga, ¿verdad? Entonces, todo lo que es el diseño de los videojuegos está basado en procesamiento de imágenes. Se comenzó también con el tema del marketing digital porque las redes sociales salieron al mercado y cambiaron la vida, pero también cambiaron la forma en lo que las personas consumen la información digital.
De hace unos años para acá, y tiene que ver mucho, coincide mucho con las fechas de la introducción de la cuarta revolución industrial y la digitalización, que hubo entonces este cambio. Antes, cuando nosotros buscábamos información, cuando nosotros buscábamos cualquier cosa, lo hacíamos en el buscador. Y había más que Google, y Edge, ¿verdad? Había cualquier cantidad de buscadores, y había uno que se llama Netscape, y así habían otros que eran muy famosos. Cada sitio web también tenían algunos su buscador. El AOL tenía su buscador, y ahora eso cambió, porque entonces ahora dijéramos que las páginas web son nada más landing pages que tienen las marcas, que tienen las empresas, pero todo el desarrollo de imagen digital se hace a través de las redes sociales. Regresando al tema de lo que no es transformación digital en este slide que les estoy presentando, el tema de todo lo que era la administración de los documentos digitales, el document management y el image processing, se desarrolló también toda una tecnología acerca de lo que es el business process management. Entonces, como yo ya tenía, o como yo ya tengo en ese entonces, porque yo ya había digitalizado los documentos, porque yo ya tenía toda una gestión de administración de documentos digitales, entonces aquellos procesos manuales que se hacían en papel físico, ahora entonces yo los podía digitalizar. Y de eso se tratan las tecnologías BPM. Entonces, todo lo que es el Business Process Management tiene que ver con la ejecución de procesos que llevan documentación y que llevan de alguna forma autorización o visto bueno, y que eso antes se hacía que llevaba un sello, que llevaba una firma. Entonces ahora todo eso se hace de forma digital. Ahí es cuando dijéramos a partir del desarrollo de los sistemas de los BPMs, es que sí empezamos a hablar el tema que ahora conocemos de transformación digital. Pero volviendo a qué es entonces, qué significa digitalizar, si los ponemos en palabras simples, la digitalización se trata de la automatización de procesos dentro de una organización utilizando tecnología, incorporando la tecnología a esos procesos. Eso dijéramos que es, en palabras simples y de forma general, lo que es digitalización. Pero cuando hubo este desarrollo de las tecnologías de digitalización, hubieron, y digo hubieron porque también esto ya evolucionó, 5 tecnologías que definieron lo que era la cuarta revolución industrial. Esas 5 tecnologías están dentro de este acrónimo que se llama CAMS, cada una de estas palabras significa, el C significa Cloud, el A significa Analytics, el M es Mobile, la primera S en Social y la última S es Security. Entonces, estas 5 tecnologías definieron lo que era la evolución de la cuarta revolución industrial. Entonces dice, esto es, y si lo ven en la fecha de lo cual esto salió, pues, y como se los mencioné, pues estos son los inicios de la cuarta revolución industrial, y aquí es donde hubo un boom entonces de desarrollo tecnológico. Entonces, lo que se buscaba a través del CAMS era todo lo que ahora conocemos sobre las plataformas móviles, ¿verdad? Entonces, aquí habla de un caso de estudio, ¿verdad? Estamos hablando 2014, 2015, de una empresa de retail, de un almacén, ¿verdad? Si lo queremos llamar así, o de un supermercado, en donde hacen un desarrollo de una aplicación móvil para incrementar las ventas a través de línea. Pero no solo es el portal o no solo es, dijéramos, el carrito de compras, o no solo es el catálogo en línea que ellos estaban promoviendo a través de esta aplicación, sino que habían entonces, agarraron las 5 tecnologías y entonces dijeron, ok,
abramos entonces un canal digital en donde la gente compre, pero hagamos analítica sobre las costumbres de compras que tienen nuestros usuarios. Y eso ustedes lo ven, el ejemplo más claro que les puedo ver, y yo estoy seguro de que la mayoría, si no todos, son usuarios o han sido usuarios más de alguna vez de comprar en línea o de comprar específicamente en Amazon, y Amazon utiliza motores de inteligencia artificial para hacer una analítica y para aprender de cuáles son nuestras costumbres de compra, qué es lo que nos gusta comprar, qué es lo que vemos, y hacen asociaciones de qué es lo que entonces yo quiero comprar o qué es lo que yo busco o qué es lo que yo habitualmente compro o cada cuánto lo compro. Entonces, haciendo analítica sobre la historia de compras, entonces yo puedo hacer que las preferencias y no solo del usuario, sino de su círculo social, entonces me permitan a mí hacer promociones personalizadas y de forma segura para maximizar entonces las ventas. Entonces, de ahí es que viene este boom de estas 5 tecnologías que dijéramos o me atrevo a decir que fueron los que más impactaron la forma en la que nosotros interactuamos, la forma en la que nosotros compramos en línea, ¿verdad? Ahí fue entonces el desarrollo de todo lo que ahora conocemos de plataformas de e-commerce. Pero entonces estos son los principios de la cuarta revolución industrial. Luego de eso viene un gran desarrollo en otras tecnologías que se ejemplifican en este slide. Entonces tenemos estas tecnologías que desde la tercera revolución industrial se hablaba de robots, pero en la cuarta revolución industrial los robots no son máquinas, no es ese humanoide que ustedes están viendo en la figura de la izquierda de su pantalla. Eso no se refiere a la robótica. La robótica y la evolución de la robótica está en lo que es la inteligencia artificial, en la realidad aumentada y todo lo que ahora nosotros conocemos para interactuar a través del chat, a través del teléfono. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad, y creo que todos, porque en todo teléfono móvil está disponible un asistente virtual digital, ¿verdad? Google tiene un asistente virtual, Apple tiene su asistente virtual, y cada vez más los que han tenido oportunidad de tener un smartphone y han utilizado los asistentes han visto en los últimos 5 años cómo ha evolucionado. Uno de los asistentes virtuales que en los Estados Unidos se utiliza más es Alexa, de la plataforma de Amazon, al punto tal de que casi que se puede tener una conversación fluida con los asistentes virtuales. Y la particularidad que tienen los asistentes virtuales que utilizan motores de inteligencia artificial es que llegan a conocernos tanto en nuestras costumbres como en nuestra forma de pensar, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con los robots. Se ha hecho un gran desarrollo en todo lo que es la industria, por ejemplo, de los call centers, de los robots que atienden requerimientos a través de chat, lo que ahora se conoce como los chatbots. Entonces, si por ejemplo ustedes, es un servicio que utilizan bastante, por ejemplo, en la industria financiera, los bancos, que dice, puedes chatear en línea, ¿verdad? Y entonces uno entra en el chat y ya tiene el link al WhatsApp, y entonces ya yo a través del WhatsApp empiezo a chatear, pero yo no estoy chateando con una persona, yo estoy chateando con un robot, es un robot de software. De eso se trata el desarrollo de la tecnología de robots en la cuarta revolución industrial. Son robots virtuales, no son robots físicos. Luego viene el tema de la simulación, en donde la simulación también tiene que ver mucho con todo lo que son las tecnologías de vehículos autónomos. Si alguno de ustedes alguna vez descargó y usó o jugó con un simulador de vuelos, que eso hace 10 años era bien común,
¿verdad? Entonces, a partir de ahí es que las simulaciones se empezaron a dar. Pero las simulaciones han tenido también esta evolución. No solo estamos hablando de que yo simulo entonces que voy en un automóvil o que voy en un avión. No, las simulaciones se han aplicado inclusive a la parte analítica. Yo puedo hacer simulaciones de decir, si yo hago un lanzamiento de este producto y hago esta campaña, cómo se va a comportar el mercado, cuánto yo puedo crecer, cuántas ventas puedo hacer. Entonces es una combinación de tecnologías que tienen que ver con la analítica, que tienen que ver con la parte del no la analítica que conocemos, analítica forense, sino analítica predictiva, ¿verdad? Entonces eso es lo que es el desarrollo de la simulación, que también tiene que ver con la parte del Big Data. El Big Data es una evolución de lo que son los sistemas de administración documentales, es una evolución de lo que antes conocíamos como la digitalización de los documentos. El Big Data es toda esa data no estructurada, y llámese data no estructurada aquella que son textos que yo escribo en la red, que yo escribo en las redes sociales, toda esa data que tiene que ver con conversaciones, y esa es la data no estructurada, y la data estructurada es aquella que reside en sistemas, en bases de datos, en hojas de Excel, que dijéramos tiene que ver mucho con cálculos matemáticos. La Big Data tiene más que ver con lo que es la parte de conversacional o texto de conversación, y que de ahí entonces podemos sacar información. Y luego también está el tema de la realidad aumentada. La realidad aumentada, no sé si alguno de ustedes está consciente de que el metaverso es la evolución de la realidad aumentada. Y el metaverso pues es un tema aparte que voy a tener la oportunidad también de trabajar con otra área de la Universidad Matías Delgado para hablar un poco más acerca de la realidad aumentada y el metaverso. Pero de ahí vamos al tema de la computación en la nube, y como se los mencioné, pues en los inicios de la computación en la nube no son de hace poco, estamos hablando de 1992, 1995, en donde ya existía la nube y el desarrollo de la nube, que ahora pues nosotros lo vemos. Y cuando yo he preguntado en algún foro que si alguien ha utilizado algún servicio de nube, muy pocos levantan la mano, y entonces todos asocian el uso de la nube con sistemas empresariales. Pero entonces yo luego, y entonces vuelvo a hacer la pregunta y digo, ¿y quién de ustedes usa Facebook? ¿Quién de ustedes usa Instagram? Y todos levantan la mano. Entonces todos utilizan la nube. Toda la información que se intercambia, que yo posteo, que yo veo en las redes sociales, reside en una nube, ¿verdad? Entonces esa es la evolución. Pues ahora ya los datos, y hay un tema importante que no es parte tampoco de esta charla, pero que sí es importante mencionarlo, es que el boom hace año y medio, 2 años, ha vivido también un boom de la nube a partir de la pandemia. Muchas de las empresas que no pudieron operar debido a que toda su información residía en sus oficinas, en sus data centers de sus oficinas, y que debido a las cuarentenas no pudieron llegar a la oficina, tuvieron que migrarse a la nube. Entonces la pandemia también, una de las, y esto estoy seguro que ustedes lo han escuchado muchas veces, la pandemia trajo un tema de adopción digital en donde en semanas la adopción digital creció lo que normalmente nos habría tomado años. Antes el tema de la digitalización estaba, dijéramos, confinado a un tema generacional, en donde las nuevas generaciones que ya nacieron digitalizadas son los usuarios normales o tradicionales o naturales de la nube. Actualmente no. Ese paradigma se rompió a partir de la pandemia, porque las personas mayores, hay inclusive abuelitos que ahora ya no pueden vivir sin las redes sociales, que usan
también plataformas de e-commerce para comprar. Ahora ya no hay necesidad ni de ir al súper, ni de ir a la ferretería, ni a hacer nada, ni a hacer mandados, porque ahora todo lo puedo hacer a través del teléfono, ¿verdad? Entonces ese es el desarrollo que ha traído, por ejemplo, el tema de la nube y el Internet de las cosas, que a partir de, ya tenemos un par de años, no sé si ustedes están familiarizados con esos términos, pero pues, trataré de ponerlo en palabras simples. Nosotros ya vamos por la versión IPv6 de todo lo que era el direccionamiento del Internet. El Internet, el protocolo base de comunicación del Internet es el TCP/IP, y el TCP/IP está basado en un código de direcciones que son números. Son una serie de 4 números que definen una máquina, que definen un teléfono, que definen la identidad de servidores en el Internet. Pues ya desde hace unos años, quizás hace unos 5 años, ya nos acabamos esas direcciones. Hay millones y millones de direcciones de Internet, y ya nos acabamos toda la numeración. Entonces hubo necesidad entonces de hacer el salto del IPv4 al IPv6. Y entonces ahora nosotros estamos consumiendo direcciones en una nueva escala. Entonces, a partir del IPv6, el Internet de las cosas también sufrió un boom, porque entonces ahora, con toda esta disponibilidad que hay de direcciones de IP, y con toda la tecnología que permite que aparatos que antes no eran inteligentes ahora sean inteligentes, hoy todo es smart, ¿verdad? Entonces tenemos el smartwatch, tenemos el smart todo, ¿verdad? Entonces ahora todo lo que es la información, una de los campos que más desarrollo ha tenido es, por ejemplo, uno de ellos es lo que es la agricultura, es lo que es la meteorología, en donde ahora todos esos sensores que se utilizan en estas industrias y en estos campos ahora están conectados al Internet y generan datos. Y estos datos vienen, y de ahí viene todo lo que es la parte del Big Data, viene todo lo que es la simulación. Y de ahí es donde dijéramos que ahora sí, y nunca hemos estado en esta posición en donde la humanidad ahora tiene la mayor cantidad de información en todos los campos de nuestras vidas. Es a partir del Internet de las cosas, ¿verdad? Entonces así ha sido de importante este desarrollo. Y luego vienen lo que son las otras tecnologías que me falta comentar, los sistemas de integración y lo que es la ciberseguridad. Voy a empezar por el sistema de integración porque es uno de los más cortos de comentar, que los sistemas integrados ahora, cuando había desarrollo de tecnologías, siempre se hablaba, y esto es algo que yo lo he venido viendo en la industria de las tecnologías, de lo que se llaman silos de tecnología o islas de tecnologías, ¿verdad? Una de ellas, por ejemplo, y lo pongo como emblemático, es el tema de la industria de la manufactura. La industria de la manufactura, hay muchas aplicaciones de la industria de la manufactura que a la fecha aún no se han digitalizado. Pero solo por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Agarramos el ejemplo de una industria de manufactura que tiene su sistema del Supply Chain Management, que tiene su sistema de su ERP para control financiero, pero que este ERP se integra a un sistema de control de producción, y el control de producción está relacionado a un sistema de control de calidad, y el sistema de control de calidad y el ERP, pues entonces manejan todo lo que son la programación de órdenes de trabajo, de toma de pedidos, que ahora también se hace de forma electrónica, y que antes se utilizaba un sistema que se interconectaba para recibir órdenes de forma electrónica. Entonces, ahora en los últimos 10 años ha habido un gran desarrollo en todo lo que es la plataforma que se llama bus de integración. Entonces los buses de integración
han sufrido una gran evolución, porque antes era necesario hacer un desarrollo de un bus de integración para poder agarrar todas estas tecnologías que estaban dispersas o que eran islas de tecnología, y ahora poder verlas todas como un solo, ¿verdad? Entonces ahora se han desarrollado protocolos de desarrollo abierto, valga la redundancia, en donde los lenguajes de programación ahora todos se conectan con todo. Antes, cuando en los inicios del desarrollo de la automatización y de los lenguajes de programación, existían lo que se llamaban las APIs. Y las APIs se relacionaban a módulos de integración en donde se hacían desarrollo de interfaces entre sistemas y otros. Ahora eso no, ahora a partir del internet está lo que ahora se llama los web services. Entonces ya las aplicaciones no corren solo dentro de una red, sino que se publican a través de protocolos TCP/IP y fuera a través de la red pública, y entonces ahora existe toda una integración a través de web services. Y cuando se dice web services, no necesariamente tiene que salir a la red pública, puede estar dentro de la red local de una empresa o de una organización, pero entonces el lenguaje de programación que puede utilizar estos web services hace que entonces ya los sistemas se hablen entre sí, ¿verdad? Y ahora vamos con la última tecnología, que es la ciberseguridad. La ciberseguridad también a partir de la pandemia ha tomado una gran importancia. ¿Por qué? Porque antes las empresas o las organizaciones hacían grandes inversiones para mantener la seguridad de sus datos que recibían dentro de sus centros de datos, dentro de sus data centers, dentro de sus sistemas de almacenamiento. Pero a partir de todas estas tecnologías que les menciono, y especialmente lo que es la computación en la nube, todas, si no todas, pero la gran mayoría de empresas se vieron en la necesidad de entonces mover sus aplicaciones y sus datos a la nube. Entonces el tema de ciberseguridad tomó una gran importancia, porque entonces los hackers ahora tienen más oportunidad, dijéramos, porque se utiliza la red pública para poder acceder a todos estos sistemas de información. Y los usuarios que están en la red de su casa, pues y entonces dice, bueno, como está en la red de su casa y llega el proveedor y le pone el router y le deja abierta la red, y cualquiera se puede meter a la red de mi casa y entonces puede entrar a mi computadora. Entonces las empresas necesitan hacer grandes inversiones para proteger la conectividad remota de sus empleados. Y si se fijaron en las tecnologías del CAMS, está entre la parte social, que también dijéramos que bota las barreras, bota las fronteras entre lo que es la información personal y la información empresarial. Por ponerles un ejemplo, la gran mayoría de personas que tienen una cuenta de correo empresarial lo ven a través de su teléfono móvil. Y a través de su teléfono móvil ellos también acceden a sus redes sociales personales. Entonces existe esta integración en donde, como les digo, se borraron las fronteras de lo que es personal y lo que es empresarial. Entonces por eso los temas de ciberseguridad se han visto en la necesidad de hacer grandes inversiones en desarrollo de nuevas tecnologías que permiten entonces que las empresas tengan seguros sus datos, ¿verdad? Entonces, y a partir también de lo que es la ciberseguridad, les voy a mencionar otro tema que también está muy de moda. Vino el desarrollo de todas lo que son los desarrollos de las tecnologías de blockchain. La tecnología blockchain, que rige lo que es las criptomonedas, vienen a partir de un requerimiento de seguridad. No es que haya sido un accidente, ¿verdad? Pero sí el origen de la tecnología de blockchain no era crear una criptomoneda, era hacer un desarrollo de un protocolo de encriptación que fuera el más seguro, ¿verdad? Entonces, y de ahí surge
casualmente, accidentalmente, si le podemos decir así, el desarrollo de lo que son las criptomonedas, que viene más o menos como de los años 2008-2009. Entonces, así es como se han ido dando todos estos desarrollos. Entonces, si hablamos de transformación digital, la verdadera transformación digital, y aquí ya lo ponemos en un contexto emprendedores, en un contexto empresas, ¿verdad? Organizaciones, instituciones, dijéramos que hay tres componentes principales en todo el proceso de transformación digital. Uno es lo que son los procesos en sí de la organización de la empresa. Los otros son las herramientas tecnológicas que utilizamos para esta transformación digital, pero uno de los componentes básicos, y debe haber un equilibrio en estos tres, es la parte humana. La parte humana es uno de los retos más grandes que se tiene para la transformación digital. Es más, me permito decir que si en alguno de los casos y en la gran mayoría todas estas iniciativas de transformación digital no son exitosas o tienen, dijéramos, una gran curva de aprendizaje dentro de las organizaciones, es por el componente humano. Es la parte que más cuesta. Entonces, si lo ponemos así en cuáles son entonces, a dónde es que yo tengo que fijarme, son estos cuatro aspectos, ¿verdad? Que siempre tiene que estar enfocado en atraer clientes, que siempre tiene que proveer herramientas para empoderar a los empleados, que siempre tiene que optimizar las operaciones y transformar los productos. Esto, dijéramos, es como la ecuación de éxito de la transformación digital. Y entonces ya para ir finalizando, post pandemia salió este estudio de Forbes, porque también el tema de transformación digital se piensa que solo son para grandes organizaciones o grandes empresas que tienen el músculo financiero para poder hacer estas inversiones. Pero bueno, si debemos de cara al mercado, estamos viendo, por ejemplo, que el 95%, y estos son números de Estados Unidos, el 95% de los negocios existentes son pequeños. En el sector privado es el 60% de la economía se mueve por la pequeña empresa. Entonces vamos a verlo entonces qué dice al lado izquierdo, donde dice cómo digitalizar entonces una pequeña empresa. Y están estos 6 puntos que son, dijéramos, la fórmula, la receta, ¿verdad? Primero, no entrar en pánico. La economía mundial depende mayormente del sector de la pequeña empresa, por lo que existe una gran variedad de soluciones en el mercado que son accesibles para pequeñas empresas o para emprendedores. En segundo lugar, hay que entender la urgencia, hay que enfocarse en lo prioritario. Dentro de mi emprendimiento o dentro de mi pequeña empresa, yo debo identificar cuáles son los procesos de mayor impacto en el negocio y poder asignar prioridades y inversiones. En tercer lugar, hay que desarrollar una estrategia, hay que determinar a dónde quiere llevar el negocio y qué se necesita para llegar ahí. Entonces se hace un plan de transformación digital que sea realizable. En cuarto lugar, hay que enfocarse en los clientes. Para que una pequeña empresa crezca, la fidelidad de los clientes es lo más importante. Es lo que lo va a mantener a flote. Es lo que va a permitir tener un crecimiento sostenible. Entonces, las referencias de persona a persona tienen más impacto que la publicidad. En quinto lugar, pues hay que tomar el primer paso lo más pronto posible. Siempre hay un riesgo, tiene que haber un riesgo medido. Hay que permitir equivocarse y aprender de los errores. Y al final de cuentas, esperar siempre el cambio. No, el cambio es una constante en la vida y en el tema de tecnología, pues es algo que siempre tenemos que considerar, ¿verdad? Yo hoy compro una computadora, hoy compro una laptop, hoy compro un teléfono y 2 meses después ya salió un modelo más avanzado, con más capacidades y quizás hasta más barato, ¿verdad? Entonces, el tema de la constante del cambio es algo que siempre se debe considerar.